Damos inicio con la conferencia magistral hacia una revolución conservadora para la filosofía del derecho, a cargo del profesor Álvaro Núñez Vaquero, quien es profesor de teoría del derecho en la Universidad Austral de Chile. Cuenta con un máster en Historia de las Instituciones Políticas y Jurídicas, es doctor en Filosofía del Derecho y Bioética Jurídica por la Universidad de Génova. Ha publicado múltiples artículos en revistas indexadas y es director adjunto de la revista telemática de Filosofía del Derecho, autor de teorías normativas de la ciencia y la dogmática jurídicas y editor de diferentes volúmenes, como Modelando la Ciencia Jurídica, el volumen 1 de la Enciclopedia de Teoría y Filosofía del Derecho, La práctica del precedente en el Civil Law y Teoría y práctica del precedente. En primer lugar, quiero agradecer profunda y sentidamente al Instituto de Investigaciones Jurídicas por esta invitación. De verdad constituye un honor también para alguien, o más aún para alguien que ha sido estudiante de la UNAM. Y tengo que agradecer especialmente al profesor Enrique Cáceres Nieto y a Jorge Fabra, que fue la persona a través de quien se me cursó esta invitación. Miren, cuando me llegó la invitación se me propuso como tema una agenda emergente para la filosofía jurídica. Si les soy sincero, mi cerebro se fue inmediatamente a temas de metateoría, acerca de qué es y qué debe ser la filosofía del derecho. Luego me di cuenta de que en realidad el tema daba para mucho más. Pero permanecí con la idea de hablarles de este tema porque me parece un tema bastante importante y del que se viene discutiendo desde hace discutiendo desde hace mucho, pero desde hace un par de décadas mucho en nuestro contexto teórico jurídico. Sé que es un poco una osadía por mi parte. Bueno, yo tengo 39 años y se esperarían estas reflexiones casi al final de una carrera. Yo soy casi un recién llegado. Se trata además de un tema poco simpático porque, bueno, cuando se habla del futuro de la filosofía del derecho normalmente se hace en términos críticos respecto de algunas orientaciones que toma o ha tomado la disciplina. Así que doy mis disculpas por adelantado por aquellos amigos conocidos y desconocidos que se puedan molestar. No obstante, es que tengo muy buenas razones para querer ocuparme de este tema. Hace no tantos meses, todavía prepandemia, pero hace no tantos meses, en un seminario celebrado en la Universidad de Alicante, a la profesora María Beatriz Arregada de la Universidad Diego Portales y a mí nos dijeron que estábamos poniendo en riesgo el futuro de la asignatura y de la disciplina. Yo pocas semanas antes había presentado un trabajo acerca de que la regla del precedente no es una regla prescriptiva, sino constitutiva, y la profesora Arriagada había profundizado sobre este punto en términos hoffeldianos, en términos de posiciones hoffeldianas. En este sentido, la acusación fue fuerte a dos juristas analíticos como somos o dos teóricos del derecho como somos la profesora Arriagada y yo. Bueno, miren, lo que voy a hacer es, lo digo así muy claramente, es una propuesta revolucionaria, pero una propuesta revolucionaria en sentido clásico, revolución como vuelta a los orígenes. En este sentido, claro, lo que voy a proponer es un cambio para poder volver al punto del que creo que no nos deberíamos haber movido demasiado. Para ello, lo que voy a hacer es partir de un triple diagnóstico común o muy frecuente en una parte, al menos en una parte de la literatura, que se refiere a que la disciplina estaría en crisis, en primer lugar, porque su propio objeto, el derecho, estaría en crisis. En segundo lugar, por la dispersión de la disciplina, porque se estarían escribiendo de los temas
más diversos, y en tercer lugar por la crisis de aquel que era el paradigma central hasta hace no demasiado tiempo, el positivismo jurídico. Una vez que dé cuenta de este triple diagnóstico más o menos común, lo que haré para tratar de justificar esta vuelta a los orígenes es repasar algunas distinciones normalmente conocidas o frecuentemente conocidas como aquella doble distinción bobbiana respecto de los saberes jurídicos y el papel de la filosofía jurídica. Realizaré una crítica sobre los problemas que tiene esta reconstrucción, reconstruiré las tesis de Ricardo Guastini al respecto y formularé otra crítica. De este modo creo que voy a ser capaz de identificar cuáles son los pilares básicos de la disciplina. Hecho esto, lo que haré será entonar un mea, pero también nostra culpa, porque los filósofos del derecho me parece que en gran parte hemos huido del derecho positivo. Concluiré tratando de justificar por qué deberíamos volver a los orígenes y cómo. Esto lo haré mediante 3 directivas, afirmando que la teoría jurídica debe ser una disciplina relevante, autónoma y específica. Y señalando el que me parece el camino de vuelta idóneo. En concreto, voy a sostener que la forma o el camino que podría seguir la filosofía jurídica para una vuelta a sus orígenes es a través de las filosofías especiales de una parte del ordenamiento. Bueno, sin más dilación, paso al triple diagnóstico. Desde hace 2 décadas hay una serie de filósofos del derecho, se puede mencionar a Francisco Laporta, Luigi Ferrajoli, Manuel Atienza, Fernando Atria, Roberto Gargarella, Juan Antonio García Amado, Marina Gascón o Luis Lloredo Alix, por mencionar a alguien, este último mucho más joven, de mi generación, vienen sosteniendo que la disciplina se encuentra en crisis y que tiene que tener un cambio. Se ha denunciado en este sentido un declive de la asignatura y se le ha pronosticado un oscuro porvenir. Incluso en el caso de algunos autores, en este caso autora, la profesora Marina Gascón, incluso dudaba de la viabilidad de seguir teniendo departamentos de filosofía del derecho. Como les decía, la primera patita de este triple diagnóstico es la crisis del propio derecho. No solo Ferrajoli, pero me parece que Luigi Ferrajoli ha subrayado esto especialmente. Desde luego, en el momento actual nos encontramos frente a poderes salvajes con una clara descentralización del poder político, tanto a nivel internacional como a nivel subnacional, que habría provocado una pérdida de centralidad del derecho. Una pérdida de centralidad del derecho y, como diría otro amigo, Andrea Greppi, también de los propios juristas. En tal sentido, esta crisis del derecho consistiría en que aquel habría perdido su papel central para dirigir el comportamiento y para dirigir los destinos de la sociedad. En parte provocado y en parte consecuencia por la pérdida de centralidad nuestra, de los propios juristas. Ni el derecho es el que era, ni nosotros mandamos tanto. ¿Cómo afectaría esto a la filosofía jurídica? ¿O a la filosofía del derecho? Bueno, pareciera intuirse que nuestros viejos esquemas, pongo un ejemplo, nuestra vieja pirámide kelseniana, no mostraría ya el real funcionamiento de los ordenamientos modernos, permeados por poderes ajurídicos y con una pérdida de centralidad de los estados-nación. Sobre la transformación actual del derecho, me parece que no se puede diferir sobre este punto. Desde luego, los ordenamientos jurídicos en las últimas décadas han cambiado mucho.
Sería ilusorio pensar lo contrario. No estoy tan seguro de que haya cambiado tanto. Me parece que la pandemia nos ha dado buena muestra de, en cierto sentido, una fortaleza del Estado que ha sido suspender derechos fundamentales. No digo que justificada o injustificadamente, simplemente doy cuenta de ello. Pero sustancialmente creo que no se puede diferir en que el derecho ha cambiado, el mundo ha cambiado. Claro, lo que no sé es, o de lo que no estoy nada seguro, es de cuánto afectan estos cambios a la filosofía del derecho y a aquel que debe ser su objeto, el objeto de la disciplina. Desde luego, la filosofía del derecho tiene que tener algunos cambios o requiere de algunas adaptaciones para dar cuenta de cómo funciona hoy en día el derecho. Pero no sé si son estos los problemas a los que se refieren quienes dicen que el derecho está en crisis. En este sentido, pareciera que se trata más de problemas propios de otras disciplinas, como la ciencia política, la teoría política, la antropología, la sociología, la teoría de las relaciones internacionales, pero no exactamente de la filosofía del derecho. Claro, alguien podría pensar que son disciplinas adyacentes entre las que hay fronteras porosas. Pero déjenme contarles una anécdota personal que da buena cuenta de ello. Hace ya más de 15 años, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pedro Salazar, viéndome un poco perdido en mis estudios de teoría política, me invitó amablemente a abandonar el ámbito de la teoría política para volver al ámbito de la teoría jurídica, diciéndome, tú que sabes de derecho, deberías volver a estudiar los clásicos del derecho. Y bueno, claro, es que son dos disciplinas ligeramente diferentes o fuertemente diferentes, con objetos parcialmente diferentes y con método también al menos parcialmente diferente. La filosofía del derecho es una disciplina, me parece, mucho más modesta, que no pretende resolver los problemas acerca de cuál es el origen de las normas jurídicas, en el sentido de si los parlamentos nacionales se ven sometidos a presiones por las grandes industrias o de teoría de las relaciones internacionales. Me parece que esto escapa con mucho al objeto de la filosofía del derecho. Claro, el problema es que buena parte o un buen grupo de filósofos y filósofas del derecho han huido de la disciplina. No digo que sin buenas razones. De hecho, lo que se suele decir y la crítica que se dirige muchas veces contra la disciplina es que no se estaría ocupando realmente de lo importante, que habría temas mucho más urgentes, mucho más importantes de los que ocuparse. Bueno, el segundo diagnóstico pasa precisamente por aquí. Se trata de la dispersión de la asignatura o de la disciplina. Claro, habría una gran dispersión en la disciplina porque muchos filósofos del derecho y muchas filósofas del derecho habrían optado por ocuparse de los temas realmente importantes. Miren, yo creo que es importante mantener una distinción, una separación entre docencia e investigación. Creo que puede haber una diferencia entre aquello que enseñamos y aquello que investigamos. Pero vamos a ver, lo que tampoco parece tener mucho sentido es que mientras que los fundamentos mejor dicho, mientras que existe un consenso bastante fuerte respecto a qué es lo que tenemos que enseñar en el aula, me parece que hay dos grupos de temas, teoría de las normas y teoría del sistema jurídico, que siguen constituyendo los pilares fundamentales de las asignaturas. Lo que me parece que no tiene mucho sentido es que nos dediquemos
a temas de investigación, o que nuestro objeto de investigación sea completamente diferente y completamente ajeno a aquello que enseñamos. Puede ser útil, me parece, la metáfora propuesta por la profesora Marina Gascón sobre este aspecto de círculos concéntricos. Claro, uno puede dedicarse a estudiar teoría de las normas a nivel de investigación. Y bueno, hay cosas más o menos alejadas. Pero me parece que aunque uno se sitúe en los difuminados contornos o en los anillos más alejados del núcleo central de la asignatura, debe poder o debe estar mirando siempre al centro de la asignatura, si quieren, para poner en cuestión el centro de la asignatura. Y bueno, me parece que hay muchas investigaciones que se llevan a cabo hoy que es dudoso que ni siquiera estén preocupados mínimamente por el centro de la asignatura. Les pongo 5 ejemplos nada más de artículos publicados últimamente en revistas especializadas de filosofía del derecho. Políticas públicas contra el tabaquismo, tecnología digital, realidad o deformación, corporalidad trans en el sistema carcelario, paz, perdón, memoria y tierra, o las trampas de la meritocracia. Yo no tengo para nada claro cómo esto se relaciona con el núcleo central de aquello que enseñamos. Insisto, me parece que tiene que haber libertad para elegir el objeto de investigación, pero también que en cierto sentido tenemos que mantener algún anclaje con el núcleo central de la asignatura. Sospecho, pero esto es nada más que una sospecha, basada no obstante en buenas razones, que es que muchos investigadores, muchos filósofos y filósofas del derecho han perdido el interés por el derecho positivo. Y puedo decirlo porque yo en su momento lo perdí completamente. Me daba auténtica urticaria tomar el diario oficial o una sentencia, o mucho menos leer un libro de dogmática jurídica o un artículo de dogmática jurídica. Y esto me parece que explica en parte la pérdida o la dispersión de la asignatura. La tercera parte del diagnóstico es la muerte del positivismo jurídico. Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero, hace ya unos cuantos años, sostuvieron que el pospositivismo había clavado al positivismo jurídico en la cruz de la historia. A mí me parece una afirmación un poco gruesa y tal vez, no, seguro, exagerada. Miren, aquí no voy a tratar de hacer un diagnóstico del positivismo jurídico, cosa que han hecho muchos en el pasado, mucho mejor que yo, y sobre la que creo que profundizar más tal vez no sea necesario ni conveniente. En lo que sí voy a tratar de detenerme un instante es en las causas de este diagnóstico, de esta crisis del positivismo jurídico, y cuál ha sido el tratamiento recomendado. Miren, el diagnóstico ha estado basado en un dilema. Han sostenido los profesores Atienza y Ruiz Manero, pero como ellos, muchísimos más, que el positivismo jurídico se vería frente a un dilema. O bien condenado a la irrelevancia, a no poder decir nada que interesase a los juristas, bien frente a falsa ideología si mantenía la neutralidad valorativa. Es decir, o bien se dedica a decir cosas que no le importan a nadie, o bien traiciona las bases del positivismo jurídico, como la tesis de la separación entre el derecho y la moral, en cualquiera de las formas posibles que se entienda. Bueno, yo creo que este diagnóstico es erróneo, porque este dilema me parece un falso dilema. ¿Por qué? Porque, de nuevo, está presuponiendo que la filosofía del derecho tiene que ocuparse de esos temas importantes, nunca he tenido claro cuáles son, que permiten incidir en la práctica y mejorarlos. Claro, con este diagnóstico, lo más probable era que sucediera
que el tratamiento fuese una filosofía del derecho de carácter axiológico y centrada en temas específicos. ¿En qué sentido? Bueno, si el problema era la neutralidad, porque o no neutralidad o irrelevancia, claro, lo que se le ha pedido a los filósofos del derecho es que tomasen parte a través de las ideas de los valores fundamentales, los principios. El problema de una opción como esta es que, claro, si bien tenemos teorías de los principios extremadamente elaboradas y justificadas, estas teorías de los principios o estas teorías del razonamiento jurídico, bueno, normalmente suelen ser también de carácter neutral. Y para dejar de ser neutrales tienen que ponerse en movimiento, es decir, tienen que ser empleadas, tienen que participar en la propia práctica. Pero claro, precisamente porque estos principios de por sí no se aplican automáticamente, sino que requieren del compromiso del jurista y de la consideración o de estar atentos a las consideraciones particulares de cada caso, han implicado que la filosofía del derecho se fuera acercando cada vez más a las cuestiones inmediatamente prácticas, a las cuestiones de la práctica jurídica. Incluso algunos, como el profesor Aguiló, aunque no solo él, desde luego, han propuesto abandonar una teoría del derecho, una filosofía del derecho de carácter sistemático y adoptar un enfoque a base de problemas. Creo que el riesgo inherente a esto es una pérdida de generalidad y un riesgo de hacer una teoría ad hoc. No solo, sino que además resulta un poco extraño si nosotros nos dedicamos a esto. Creo que buena parte del derecho constitucional, o en realidad de todas las ramas dogmáticas, también se dedica a esto. Entonces, ¿cuál es nuestra aportación? De este modo me surgen algunas dudas respecto de esta supuesta muerte del positivismo jurídico, o de la conveniencia, al menos de la conveniencia del tratamiento. Hecho este diagnóstico, lo que quiero es proponerles como tratamiento una revolución, como les decía, conservadora, una vuelta a los orígenes. No obstante, para poder formular mi revolución o las bases de mi revolución conservadora, lo primero que tengo que hacer es partir por algunas distinciones clásicas para comprender por qué llego a este punto. Claro, voy a partir en primer lugar, de la doble distinción bobbiana que Norberto Bobbio hizo respecto del estado de la filosofía del derecho italiana en su época. Bueno, las dos grandes divisiones fueron, por un lado, la distinción entre filosofía del derecho de los filósofos y filosofía del derecho de los juristas, por un lado, y la o tetrapartición de la asignatura. Comienzo por la primera muy brevemente porque es de sobra conocida. Bobbio distinguía o apreciaba una diferencia entre dos formas de hacer filosofía del derecho. La filosofía del derecho de los juristas, que era practicada bien por juristas directamente prácticos, bien al menos por gente que tenía conocimiento de los problemas que surgían en la práctica, por un lado. Y la filosofía del derecho de los filósofos, como aquella disciplina en la que nos encontrábamos con sistemas filosóficos que trataban de dar cuenta de la realidad, del mundo o de la sociedad, si quieren, y en el que el derecho ocupaba un papel, pues como parte del mundo, de la sociedad o de la realidad, pero cuyas tesis no constituían otra cosa más que una especificación de las tesis de carácter general. Como es bien sabido, las preferencias de Bobbio fueron claramente hacia la filosofía del derecho de los juristas. Le parecía más importante
y más interesante. La segunda distinción es aquella o tetrapartición de la disciplina. Como también es de sobra conocido, Bobbio distinguió entre teoría del derecho, aquella disciplina que se estaría ocupando del concepto de derecho, la teoría de la ciencia jurídica, que sería aquella disciplina que se ocuparía del método realmente empleado, al menos esto es lo que deseaba Bobbio, por la dogmática, por la ciencia del derecho, la filosofía política, como teoría acerca de lo justo o lo bueno, y la sociología del derecho. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es distinguir entre, o por qué he dicho tripartición o tetrapartición. Bueno, digo tripartición o tetrapartición porque Bobbio una de las primeras cosas que hace es decir que la sociología del derecho tiene un método propio específico y que debería salir del núcleo de la filosofía del derecho y formarse incluso cátedras propias de sociología jurídica. Nos quedaría entonces la teoría del derecho, la teoría de la ciencia jurídica y la filosofía política. No obstante, es también claro que en sus cursos de filosofía del derecho, Bobbio se dedicó especialmente a la teoría del derecho, también a la teoría de la ciencia jurídica y prácticamente no toca la filosofía política. Es más, cuando Bobbio se empieza a ocupar de cuestiones de filosofía política, o habría que decir, mejor dicho, de teoría política, directamente abandona la cátedra de filosofía del derecho y pasa a ocupar un puesto, una cátedra de teoría política. En este sentido, no me parece arriesgado decir que para Bobbio el núcleo fundamental de la disciplina era la teoría del derecho y la teoría de la ciencia jurídica. Claro, lo que pasa es que en esta primera reconstrucción acerca de qué es la teoría jurídica o la filosofía del derecho, decir que la teoría del derecho es únicamente la pregunta acerca de qué es el derecho, bueno, se queda extremadamente corto. Digamos que los filósofos del derecho hacemos otras muchas cosas. En este sentido, Bobbio trató de caracterizar a la disciplina como el estudio formal y o estructural del derecho. Miren, lo que voy a hacer a continuación es criticar esta reconstrucción de la teoría del derecho como estudio formal o estructural del derecho. ¿Cómo? Miren, no ocupándome, o mejor dicho, utilizando otro adjetivo normalmente predicado de la filosofía del derecho general para tratar de explicar qué puede significar formal o estructural. Como ninguna de estas dos opciones resultan satisfactorias, lo que voy a hacer es proponer otros posibles significados que puede tener teoría general. En primer lugar, voy a descartar que la teoría general del derecho pueda ser entendida como una teoría formal. ¿Por qué? Porque, bueno, formal, ¿en qué sentido? Ya Uberto Scarpelli se dio cuenta de que si la teoría era formal, lo único que podíamos hacer era ocuparnos de la forma de las normas y la forma lógica de las normas, que otra cosa si no. Bueno, si es la forma lógica de las normas, pareciera que el único contenido de la filosofía del derecho sería la lógica deóntica, lo que resultaría extremadamente reductivo. Una segunda opción es pensar que la teoría del derecho o la filosofía del derecho es general en el sentido de estructural. Lo que pasa es que decir estructural nos remite a estructura, pero claro, predicado del derecho, estructura parece metafórico. No es que tengamos vigas y columnas en el ordenamiento jurídico que nos permiten identificarlas y tocarlas. Claro, en este sentido, esta metáfora puede ser traducida al menos de dos maneras. La primera es pensar en que esta estructura se refiere al armazón o al esqueleto del propio derecho. Otra metáfora, en realidad. ¿Pero qué significaría esta metáfora? Bueno, si es el armazón, pareciera que es aquello a partir de lo cual podemos construir el edificio del derecho o el contenido del derecho. Claro, si estructural quiere decir esto,
Entonces pareciera que la teoría general del derecho tiene que dedicarse a la teoría de las fuentes del derecho, es decir, aquel conjunto de normas a partir de las cuales podemos dotar de contenido al derecho o podemos crear el resto de normas jurídicas. Bueno, lo que pasa es que si así fuera, nos estaríamos ocupando los filósofos del derecho únicamente del concepto de fuente. ¿Por qué? Porque las fuentes de cada ordenamiento, bueno, de estos se ocupan los constitucionalistas. La segunda opción al respecto de aquello que puede significar estructural es pensar que se refiere a las normas más importantes de los ordenamientos, a los valores, principios, derechos fundamentales que dotan de carácter axiológico o de fundamentación axiológica a nuestros ordenamientos jurídicos. Pero, de nuevo, esto en parte se ocupa la filosofía moral y los propios constitucionalistas. Así que no sé si sería un objeto idóneo para la filosofía del derecho, porque estaríamos haciendo lo que ya hacen otros. ¿Qué tendríamos nosotros que aportar en este contexto? Miren, otra de las opciones es pensar que la teoría general debe ser general en el sentido de universal, ocuparse de aquellas características presentes en todos y cada uno de los ordenamientos jurídicos. Lo que pasa es que, como ya han señalado varios, entre ellos Ras, si nos ocupásemos de esto, la filosofía del derecho o la teoría del derecho sería extremadamente magra, porque aquello que tienen en común todos los ordenamientos a lo largo del tiempo y en todos los lugares del mundo, si es que acaso tienen algo, sería tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño que probablemente el manual de filosofía del derecho tendría una línea y nada más. En este sentido, lo que suele sostenerse es que deberíamos ocuparnos de los rasgos comunes a todos, a la mayoría de los ordenamientos similares a los nuestros. Claro, este sería un cuarto sentido en el que la filosofía del derecho podría ser una disciplina general, como estudio de los rasgos comunes de los ordenamientos. En tal sentido, nosotros, los filósofos del derecho, lo que haríamos sería analizar o reconstruiríamos algunos conceptos como derecho subjetivo, validez, derogación, norma, sistema jurídico, que estarían presentes en todos los ordenamientos de nuestro entorno. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que en los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno hay otra serie de conceptos que están también presentes, como el concepto de familia, de contrato, de impuesto, de administración pública, de los que los filósofos del derecho no nos ocupamos, sino que se ocupan los dogmáticos o los jus-comparativistas, o ambos. Y no está claro dónde establecer el corte. Claro, supongo que es útil recordar en este sentido que, claro, que hay dos tipos. Recordando la distinción de Savigny, podemos distinguir entre dos formas de hacer dogmática jurídica. Una primera forma, llamada por Savigny baja dogmática, y una segunda forma que sería la alta dogmática, siendo la distinción, o trazándose la distinción por el grado de generalidad o el grado de abstracción, mientras que la baja dogmática se ocuparía del contenido de cada uno de los preceptos de los ordenamientos. La alta dogmática, retomando ahora la terminología de Yering, se dedicaría a la construcción de conceptos jurídicos de cada parte del ordenamiento. Claro, el problema es que no está claro cuál sería la distinción entre lo que hacemos nosotros y lo que hace esta alta dogmática. De hecho, hay algunos autores, como Paolo Comanducci, que han sostenido que la diferencia es únicamente de grado entre alta dogmática y filosofía del derecho. Hay, no obstante, otra forma de entender
qué sería la filosofía del derecho y cuál sería nuestra relación con la dogmática jurídica. En tal sentido, voy a presentar la propuesta de Riccardo Guastini respecto a qué debe ser la teoría o filosofía del derecho. Miren, en este sentido, Guastini desde hace muchos años, siguiendo a Giovanni Tarello, fue muy claro: la filosofía del derecho no puede ser otra cosa más que filosofía de la ciencia. Y claro, decir filosofía del derecho como filosofía de la ciencia quiere decir que es una filosofía de la ciencia jurídica, es decir, análisis metajurisprudencial o análisis del discurso científico acerca del derecho. En este sentido, la filosofía del derecho no sería otra cosa más que el análisis del discurso de los dogmáticos. Aquí la diferencia, en lugar de ser de grado, es una diferencia entre lenguaje, metalenguaje, siendo el metalenguaje el discurso de la ciencia jurídica respecto de su lenguaje objeto, que sería el derecho positivo, y un metalenguaje, que sería el discurso de la filosofía del derecho, es decir, un discurso acerca del discurso de la ciencia del derecho. Existen, sin duda, buenas razones para pensar que la filosofía del derecho es esto o debería ser esto. Lo que sucede es que el propio Guastini, años después, se da cuenta de que esta reconstrucción, aunque no implausible, o su propuesta, aunque no implausible, probablemente no sea caritativa con aquello que realmente sucede o no reconstruya del todo bien la realidad. ¿Por qué? Porque reconoce Guastini que hay una segunda forma de entender la filosofía del derecho, que es como un laboratorio conceptual, que no se pregunta directamente acerca del contenido del derecho, pero lo que hace es organizar una serie de conceptos para poder entender el derecho y cómo actúan sus operadores jurídicos. No obstante, lo que sí sostiene claramente es que bajo esta segunda perspectiva, la filosofía del derecho no sería todavía una disciplina que se ocupa de calificar casos jurídicos, tipos de casos. Por lo tanto, se mantendría algún tipo de diferencia con la dogmática jurídica. Se mantendría esta diferencia con la dogmática jurídica. Miren, mis dos maestros, en este sentido, Paolo Comanducci y Riccardo Guastini, han mantenido tesis opuestas al respecto. Yo debo reconocer que con el tiempo me he dado cuenta de que no estoy de acuerdo con ninguno de los dos, pero me voy a centrar específicamente en las tesis guastinianas. Miren, es que es cierto, resulta extremadamente reductivo pensar que la filosofía del derecho se ocupa únicamente del lenguaje de la ciencia jurídica. Esto sucede en realidad muy poco. Lo que más sucede es que los filósofos del derecho nos leemos entre filósofos del derecho, leemos poca dogmática, alguna vez leemos sentencias y algunas veces incluso leemos derecho positivo. Pero lo que hacemos no es limitarnos a leer solo a la ciencia jurídica, leemos a todos los operadores jurídicos, al legislador, a la ciencia jurídica desde luego, y también sentencias. En este sentido, la primera forma de concebir la ciencia jurídica, la teoría del derecho, que no sería nada más que teoría de la ciencia jurídica, es bastante reductivo. Se podría reformular en términos de análisis del discurso de todos los operadores jurídicos, operadores en un sentido amplísimo. Pero claro, uno se pregunta, respecto de la segunda concepción como laboratorio conceptual, bueno, si es un laboratorio, ¿de dónde sale la materia prima? ¿De dónde llegan los insumos? Bueno, los insumos no llegan de otro lado más que, sí, de la lectura de otros filósofos del derecho, pero del discurso del legislador, del discurso de los jueces, del discurso de la ciencia jurídica y de todos los operadores jurídicos. En este sentido, me parece que no es demasiado problemático hacer colapsar estas dos formas de entender la filosofía del derecho de Riccardo Guastini. ¿En qué sentido? En que, claro, no se trata de dos cosas autónomas, sino que para poder hacer laboratorio conceptual necesitamos conocer bien el discurso de los operadores jurídicos
de la ciencia del derecho. En este sentido, me parece que podemos concluir que el núcleo de la asignatura puede ser concebido como el análisis del discurso de todos los operadores jurídicos respecto del derecho. O al menos este me parece que es el núcleo central de la disciplina, de aquello que enseñamos en los cursos de teoría del derecho. ¿Esto qué implica? Bueno, esto implica lo que ya indicó Bobbio como núcleo central de la asignatura. Teoría de las normas, teoría del sistema jurídico, y si quieren podríamos añadir teoría de la ciencia jurídica y teoría de la interpretación y de la argumentación, si es que es algo diferente respecto de la teoría de la ciencia jurídica. Dicho esto, creo que tengo que entonar un mea, pero también nostra culpa. Pese a que creo que existe cierto acuerdo en que este debe seguir siendo el núcleo central, al menos de la docencia, quienes nos hemos ocupado de teoría del derecho o de filosofía del derecho entendida de esta manera clásica, nos hemos alejado mayoritariamente del estudio del derecho positivo. Y esto es grave si tenemos en cuenta que el derecho sí ha cambiado. Efectivamente, ha cambiado. Creo que la mayoría de nosotros nos hemos alejado y, repito, soy yo el primero que entono el mea culpa. Nos hemos alejado en exceso del conocimiento del propio derecho. ¿Quiénes de nosotros leemos o leen sobre derecho mercantil, sobre derecho tributario, derecho laboral, derecho ambiental, derecho internacional privado? Desde luego, hay filósofos del derecho que, y entre los que me incluyo, que leen constitucional o leen de vez en cuando penal. Creo que nuestro conocimiento del derecho se ha ido con el paso del tiempo reduciendo. Claro, esto me parece que es lo que realmente puede explicar en parte la crisis de la disciplina y de la asignatura, que genera cada vez menos interés entre estudiantes y entre colegas. Creo que no nos queda más remedio que volver al derecho positivo. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Miren, creo que lo tenemos que hacer con 3 directivas y creo poder haber identificado un camino prometedor. ¿Cuáles son las 3 directivas? Miren, la primera directiva es la relevancia. Y relevancia no quiere decir que asumamos posiciones valorativas. No digo que esto sea poco deseable, en mi opinión no lo es, pero desde luego relevancia no implica compromiso axiológico. Relevancia significa decir cosas que no pueden ser ignoradas por un agente jurídico, por un operador jurídico racional. Esto no significa que deba adaptar su conducta a aquello que decimos los filósofos del derecho, pero sí creo que si es ignorada, produce, ¿cómo decir? O podemos calificar al sujeto de irracional. Por ejemplo, diferentes tipos de derogación. Por ejemplo, los diferentes sentidos de derecho subjetivo. Si uno, recuerdo hace poco haber oído una ponencia acerca del derecho a la inmigración y cómo este puede suponer obligaciones para terceros. Claro, si uno no es capaz de distinguir entre los diferentes sentidos de derecho subjetivo, entonces surge un pequeño gran problema. ¿Qué tipo de obligación? ¿Quién sería el sujeto exactamente obligado? Pero claro, relevancia en este sentido quiere decir que es una información útil, que si es tomada en cuenta por el sujeto,
puede llevarle a cambiar su curso de acción, aunque no sea una razón una razón concluyente o definitiva para su juicio, constituye al menos una razón accesoria. Primera directiva. Segunda directiva. Autonomía. Bueno, ¿por qué autonomía? Porque no parece muy sensato duplicar los saberes. ¿De qué sirve tener un departamento de filosofía del derecho si hace lo mismo que lo que se hace en el resto de áreas o lo que se hace en una facultad de filosofía? Bueno, con este argumento en realidad hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque alguien podría decir, bueno, ¿qué hay de malo en la duplicidad? Alguien podría añadir o arguir razones de carácter económico, pero creo que no sería un argumento del todo concluyente. Lo mismo que en ciencias duras no diríamos que no debe haber varios departamentos que se dediquen a trabajar sobre el ADN. Bueno, nadie sostendría esto. Se podría decir que a lo mejor la filosofía del derecho, tal y como he tratado de reconstruirla, no debería de ser cultivada y no hay problema en que se dupliquen otros saberes. De hecho, les confieso que el argumento de la autonomía, si bien lo defendí en el pasado, me resulta cada vez menos convincente. El que sí me resulta convincente es el argumento de la especificidad. ¿En qué consiste el argumento de la especificidad? Pues miren, es que es bien sencillo. Si no somos nosotros los que nos ocupamos de los problemas que surgen a raíz de la práctica, no lo van a hacer los filósofos puros y no siempre son o son capaces de afrontarlos bien las propias disciplinas dogmáticas. Claro, les cuento algunos problemas que yo me voy encontrando frente a en disciplinas dogmáticas, porque iba a decir por suerte o por desgracia, no, seguro por suerte, me toca últimamente escuchar mucho trabajos de dogmática jurídica. Uno, buena parte de la doctrina administrativista chilena viene sosteniendo que se aplicarían de manera aminorada las garantías penales al ámbito administrativo sancionador. ¿Qué quiere decir este aminorada? Bueno, llevan atascados un tiempo. Tal vez podríamos hacer algo. No, les pongo solo otro ejemplo, que me doy cuenta que voy mal de tiempo. No saben los problemas existentes que hay para la reconstrucción del principio de legalidad en sede tributaria. No digo que no haya excelentes trabajos, pero lo que sí se puede observar es que suelen tener problemas de ambigüedad respecto de algunos términos centrales, como puede ser el principio de legalidad, que lo entienden de diferentes maneras sin ser siempre conscientes de ellos, o la noción de elusión tributaria. Voy directamente al que creo que debe ser el camino. Miren, si nos hemos alejado del derecho positivo, tal vez convenga llamar la atención sobre que algunos de los que consideramos grandes maestros o se ocuparon del derecho positivo o sus maestros sí se ocuparon directamente del derecho positivo. Cabe poca duda de que el trabajo de Kelsen es deudor de la jurisprudencia alemana, de autores como Jelinek, con su teoría del Estado, de Paul Lavand, como con su teoría general del derecho tributario, que Giovanni Tarello se ocupó directamente del derecho sindical, del derecho laboral, que todo el movimiento del realismo jurídico estadounidense, con algunas excepciones, eran juristas activos. Tal vez el camino pase
o esta revolución conservadora pase por una vuelta a las altas dogmáticas, sino hacer nosotros estas teorías generales de una parte del ordenamiento, desde luego sí a prestarles mucho más atención. Hay o se están haciendo ya algunas cosas interesantes e importantes. Primero, la teoría general de la prueba. Me parece que en este sentido es un camino muy acertado. Volvemos a ocuparnos de los problemas de la práctica jurídica y de aquellos problemas que tienen que enfrentar los juristas prácticos. Teoría o filosofía del contrato, filosofía de la responsabilidad civil. Con mi modestísima aportación, pero no solo la mía, ahí mismo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la profesora Sandra Gómora Juárez, con su excelente trabajo respecto de filosofía del precedente. Me parece que para no desvirtuar y sacar de su crisis a la disciplina y consecuentemente a la asignatura, no nos queda más remedio que volver al derecho positivo. Y volver al derecho positivo, me parece que la única forma sensata que podemos hacerlo es a través de la alta dogmática o los estudios de filosofías de una parte del ordenamiento. Ha sido un auténtico placer y quedo atento. Muchísimas gracias por su tiempo. Agradecemos su asistencia y atención. Continuamos con la ronda de discusión. Le damos las gracias al profesor Álvaro Núñez por su excelente presentación y pasamos a la ronda de discusión. Seguramente alguien de aquí de la mesa gustará hacer algún tipo de comentario y también invitamos al profesor Álvaro si gusta hacer más comentarios al respecto. Mil gracias. Querido Álvaro, me gustó muchísimo tu ponencia, me pareció muy interesante, sobre todo el modelo que presentas de la crisis, de la identidad epistémica de la asignatura. Coincidimos en varios puntos. De hecho, el camino en el que yo he estado trabajando, el que llamo constructivismo jurídico, pone a la gente, al operador jurídico en el centro y sus propiedades cognitivas, la vinculación entre cognición y teoría de los sistemas complejos. En cuanto a la gente, la teoría de los modelos mentales, que implica desde luego el impacto del derecho positivo, del discurso de la dogmática y de la teoría, en la manera en la que organiza y percibe el mundo y se comporta en consecuencia. Pero sobre eso tendremos quizá oportunidad de platicar un poco más adelante. Me interesa centrarme en alguno de los puntos específicos que tocaste. Sí creo que hay que volver a los discursos de los juristas, incluyendo operadores jurídicos como estudiosos del derecho, y un elemento fundamental de ellos sí creo que sería el análisis del discurso, el análisis de los discursos. Ahora, formo parte también de un grupo interdisciplinario que está vinculando a ciencias políticas, filosofía y derecho en algo que se llama orientación interdisciplinaria de posgrado de análisis sociodiscursivo. Mi pregunta ahí sería la siguiente, me gustaría mucho conocer tu punto de vista porque creo que ahí hay un reto metodológico relevante. Yo puedo ver que mis compañeros lingüistas pueden hacer análisis del discurso de los legisladores, pueden estar haciendo análisis de las dinámicas conversacionales que están teniendo lugar en un juicio, pero la pregunta sería, ¿cómo no replicar aquí que de eso ya se encarguen quienes hacen análisis del discurso? ¿Cuál sería la nota característica o distintiva de un análisis del discurso jurídico para el discurso de los juristas? Creo que eso es fundamental, estoy totalmente de acuerdo, y no solamente el derecho positivo, sino el discurso de los operadores jurídicos, incluyendo el metadiscurso de los dogmáticos. De hecho, el último día voy a presentar algo sobre metadogmática, haciendo una revisión de la teoría general del delito desde un punto de vista analítico-cognitivo. Pero sí me gustaría ver cuál es tu punto de vista acerca de cómo caracterizar una metodología del análisis del discurso jurídico para los discursos jurídicos y no caer, como bien es indicado en otros casos, pues eso ya lo hacen los que hacen análisis del discurso desde la lingüística o desde la pragmática, etc. Muchas gracias por tu pregunta, Enrique. Vamos a ver.
Yo es que diría que en cuanto a filosofía del derecho es imprescindible, o la filosofía del derecho entendida como análisis del lenguaje, es imprescindible en el sentido de no posible no hacerlo, armarnos de algún tipo de instrumental de teoría del lenguaje. Cuál sea este o cuál sea el idóneo, me parece una cuestión diferente. Probablemente la teoría del derecho, la filosofía del derecho, sobre todo de cuño analítico, probablemente ha permanecido en algunas tesis de filosofía del lenguaje que probablemente convendría revisar a día de hoy. Y en este sentido continúo entonando un mea culpa. Pero lo que sí me parece fundamental es que me parece que el análisis que lleva a cabo la gente que hace análisis del discurso no está preocupado por los problemas que surgen en la práctica y no pretende analizar esto, pretende analizar otras cosas. Sus objetivos de investigación son otros, no pretenden ver cuáles son las dificultades que se les plantean a los juristas a la hora de decidir, al menos hasta donde llega mi conocimiento de este tipo de estudios. Recuerdo haber tenido que, o haber leído un trabajo o trabajos respecto de teoría de la legislación realizados precisamente desde el ámbito de la filosofía del análisis del discurso y del análisis del discurso pragmático. Y resultaba bien curioso cómo desde estos lugares se venía a formular recomendaciones al legislador acerca de cómo redactar las leyes en grave, si voy a decirlo así, en grave desconocimiento con cómo los operadores jurídicos operan u operamos con los textos provenientes del legislador. Y en este sentido, pareciera que para poder decir algunas cosas sobre el derecho es importante conocer y manejar las reglas del propio juego jurídico, las reglas de los juristas, las reglas de cómo nosotros interpretamos los textos y qué hacemos con ellos. En este sentido, claro, las aproximaciones que vienen desde otras disciplinas, no digo que no tengan nada que hacer, por Dios, Dios me libre. La filosofía del derecho en la que estoy pensando sería imposible sin determinadas aportaciones de filosofía de la ciencia, de filosofía de la lógica y, por supuesto, de filosofía del lenguaje. Pero el problema es que cuando tenemos autores que vienen desde disciplinas no jurídicas a hablar sobre el derecho, suelen tener un desconocimiento de la práctica que a veces les hace decir cosas no siempre fácilmente inteligibles para un jurista. Incluso me voy a un caso sacrosanto desde el punto de vista de los teóricos analíticos del derecho, como es von Wright. La teoría de las normas de von Wright constituye para nosotros una piedra a millar, un punto de partida, difícil exagerar. Pero hay ocasiones y puntos en la obra de von Wright en los que uno se da cuenta de que von Wright no era un jurista y de que hay cosas que no se adaptan del todo bien al lenguaje de los juristas o a la práctica del derecho. En este mismo sentido, me parece que pasa un poco lo mismo. Cuando viene gente de análisis del discurso a hablar directamente respecto del derecho, que les falta un cierto conocimiento acerca de cómo en los hechos es ese discurso jurídico. Claro, trabajar con grupos interdisciplinarios es sumamente complicado. Yo sobre esto escribí no tanto a nivel de filosofía del derecho, sino a nivel de dogmática jurídica. Porque no es en absoluto sencillo entender cómo debemos incorporar nosotros los conocimientos que nos pueden aportar otras disciplinas, al menos desde el punto de vista de la dogmática. Claro, primero tendríamos que ponernos de acuerdo acerca de cuál debería de ser el objetivo de la dogmática, pero supongo que eso daría para otra discusión. No, muchas gracias. Parte de lo que dices lo he podido ver, por ejemplo, con Larry Lava, que es un amigo muy querido y muy respetado.
Ujú. En esa epistemología te das cuenta que en realidad le hace falta el bagaje de derecho, ¿no? Lo que me sugiere la reacción, que es muy interesante, es que entonces nuestro camino es la transdisciplina. Estoy de acuerdo contigo, y es especialmente lo que estaba en el núcleo de mi intervención. Cuando yo veo cómo analizan el discurso jurídico los compañeros lingüísticas o de pragmática, pues lo están analizando desde su trinchera. Y la pregunta sigue siendo, ¿cuáles podrían ser el producto transdisciplinario de entender todas estas técnicas de análisis del discurso de la práctica desde la perspectiva de los juristas? Y me surge una posible vía. Cuando tú estás hablando de implicaturas, si tú no tienes claro cuál es toda la red asociativa de una comunidad cultural determinada, no las podrías identificar. Te resulta que podríamos pensar que ese puede ser un elemento interesante metodológico en el cual la visión del jurista transdisciplinariamente, habiendo adoptado los métodos de análisis del discurso, puede hacer cosas interesantes para el derecho que un especialista solo en análisis del discurso no podría ver, porque no está inmerso en los juegos del lenguaje ni en la forma de vida de la comunidad. Creo que esa puede ser una vía. Pero es que, Enrique, me parece que no es únicamente una cuestión de implicaturas o de conocimiento de la comunidad lingüística. Es que en realidad nosotros nos pasamos mucho tiempo estudiando derecho y estudiando una serie de reglas que son completamente especiales del grupo y que resultan completamente, o sea, y que requieren un grandísimo esfuerzo para cualquiera que no sea jurista en conocerlas, porque a nosotros nos hablan de contrato y se nos viene a la mente una cantidad de información que alguien que ha hecho la carrera en filosofía del lenguaje y no ha tenido práctica jurídica es casi imposible que se le venga a la cabeza. Claro, es que ese es exactamente el centro del punto, totalmente de acuerdo. Exactamente, cuando estás hablando de implicatura tiene que ver con lo que asociativamente se activa en función de tus modelos mentales, de tu entorno, de la cultura, de la comunidad epistémica a la que perteneces. Creo que ese es precisamente el punto, el que tú, con el bagaje de formación de jurista, con tus modelos mentales de jurista, hagas una transición transdisciplinaria a los métodos de investigación del análisis del discurso, pero en tanto jurista. Creo que es la manera de poder escapar de que te digan eso ya lo hace quien hace análisis del discurso, siempre no lo harían como nosotros. Habría que profundizar en esa metodología y que efectivamente nos permite regresar con un aire fresco a los básicos, que sí estoy de acuerdo contigo. Se ha dispersado mucho, a veces encuentras cosas que son más bien de filosofía política, de filosofía moral, te suena más a filosofía moral que a jurídica, etc. Bien, bueno, pues tenemos muchísimas cosas muy interesantes para seguir comentando más adelante. Muchísimas gracias. Creo que Jorge, nuestro querido amigo Jorge, también tiene alguna intervención. Jorge, muy buenos días. Muy buenos días, Enrique. Buenos días, Álvaro. Muchísimas gracias por esa realmente interesante introducción. Concuerdo en mucho de lo que dices, en el llamado, un llamado moderado a la relevancia de lo que hacemos, porque la filosofía del derecho no se basa en la relevancia práctica, como la filosofía de la matemática no tiene relevancia de enseñarle a la gente a contar, sino a enseñar a entender lo que hacemos, pero una relevancia moderada, combatir la atomización doctrinal, solamente hacer... Pero sin embargo, tengo varias preguntas, porque una revolución conservadora puede tomarse como una revolución, ¿cómo es la famosa clase de que todo cambie para que nada cambie? Lampedusa, ¿no? Entonces, el gatopardismo. El gatopardismo, exacto. Entonces, porque uno de los temas que tú dices, tengo una lista de temas, pero voy a centrarme en tres. Primero, habla del derecho, debemos volver al derecho positivo, a entender el derecho. Pero básicamente una de las grandes preguntas del paradigma contemporáneo, al menos una de las preguntas que yo quiero enfatizar, es la pregunta del derecho por fuera del Estado. Entonces ahí vamos a entender el derecho por fuera del Estado, internacional, soft law, llamado al global law, transnational law y todo ese tipo de cosas raras que algún jurista anglosajón llamó un blob, una masa amorfa de cosas cuasi jurídicas, pseudo jurídicas. Entonces, cuando hacemos entiendo que parte del llamado es, no, tenemos que entender el derecho, pero parte de las preguntas es precisamente cómo entendemos el derecho, o sea, cómo entendemos el derecho positivo, cómo entender el llamado al derecho, cuando lo que está bajo cuestión es si determinadas prácticas jurídicas pueden ser entendidas como derechos positivos.
Ese es el primero. El segundo, hay una parte que dice que los juristas no se encargan de estudiar la dogmática o se han olvidado. Entonces, y estaba tratando de pensar en el volumen 3 de la enciclopedia que coeditamos, donde hay una gran cantidad de trabajos muy, muy claros, enfatizados en derecho privado, contrato, laboral, pero no vi claramente cómo esos se encuadran en tu tridivisión o cuadrivisión del área. Porque, por ejemplo, lo que hace Coleman o proyecto bien interesante de derecho privado, que hay muchos que están trabajando en Chile, Papayar, ¿dónde se encuadran? Porque esos claramente están enfatizados en estudiar la dogmática más allá, pero no simplemente estudiar las prácticas jurídicas de una sociedad determinada. Entonces, sino entender qué es la institución del contrato, la institución del enriquecimiento sin causa, la Constitución, etc. Entonces, no, bajo ese estándar, o sea, Alexia hace constitucional, toda la doctrina penal. Entonces, ¿dónde quedarían eso en tu clasificación? Y el tercer punto es sobre la revolución conservadora y los insumos de la revolución conservadora. En tanto entiendo que parte de lo que quieres hacer es conservar el estatuto epistémico del área para que no sea canibalizado por otras áreas, porque para que haya interdisciplinariedad tiene que haber disciplinariedad, tiene que haber un área distinguida, entonces nos basamos en los insumos que nosotros conocemos. Pero entonces yo me pregunto si debemos seguir trabajando con los mismos insumos y con los mismos materiales. O sea, hay muy llamado a la dogmática jurídica siglo XIX y del siglo XX. ¿Es esa dogmática jurídica siglo XIX suficiente para responder a los nuevos desafíos que trae la globalización, la complejidad, la inteligencia artificial? Solo para mencionar algunos. Y si esa dogmática jurídica del siglo XIX trae dentro unos constructos teóricos bien específicos que en mi concepto son problemáticos. Uno de ellos, por ejemplo, la noción de necesidad. La noción de necesidad metafísica, como eso lo encuentra en Raz, lo encuentra en Dixon, los realistas italianos son más escépticos frente a ese tipo de nociones, pero eso todavía existe y algún filósofo te habla de metafísica de mundos posibles y tú dices como que, ¿de qué estamos hablando? Y el otro elemento es la intuición. La relación de la intuición, que son elementos de nuestro paradigma del siglo XIX y siglo XX, de las intuiciones como el insumo central de la filosofía del derecho. Incluso algún filósofo dice, lo que hace distintiva a la filosofía es la relevancia de la intuición como el insumo central del análisis conceptual al momento de hacer cosas. Y el papel que pueden tener ahí sí la naturalización, evidencia empírica, dentro de la construcción de paradigmas básicos que sean revisables, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta es esa, o sea, si al importar esos insumos del siglo XIX y del siglo XX, tenemos estos elementos que no nos permiten movernos, como la necesidad, o sea, la noción de necesidad metafísica o necesidad analítica, decir que el derecho es una explicación de las condiciones necesarias y suficientes para la existencia de una norma jurídica, un sistema jurídico. Ese tipo de nociones tal vez nos impiden movernos adelante o hacer análisis conceptual clásico de estilo de Frank Jackson o estilo del que propone Joseph Raz, donde lo que estás buscando es, a través de la reconstrucción de tus propias intuiciones sentado en una silla, cuál es el mejor concepto posible de derecho. Pero si hay una cantidad de evidencia en el mundo, hay análisis experimentales de los cuales pueden ayudarnos, entonces, ¿por qué sencillamente nos sentamos en nuestra guerra de intuiciones? O sea, yo tengo mejores intuiciones que las tuyas y yo las articulo más bonito, entonces soy mejor filósofo que tú. Esos serían mis 3 puntos. Creo que fue bastante y ojalá haya tiempo para otras personas. Jorge, muchísimas gracias por las 3 preguntas. Un gustazo. A ver, procedo en orden. Dices, derecho supranacional, soft law, cosas a las que no estamos seguros de llamar derecho y que están por fuera del Estado. Jorge, yo lo que te diría en el espíritu de lo que llevo dicho es, primero estudiémoslas en serio y después decidimos si son derecho o no. Porque lo que me parece es que salto un segundo a tu tercera pregunta.
nos hemos metido en una guerra de intuiciones, de filosofía desde la biblioteca, sin tener muy claro qué es lo que está pasando en el derecho laboral, en el derecho administrativo, en el derecho agrario, este tipo de cosas. Este tipo de cosas se nos están escapando completamente. Y lo mismo a nivel internacional. Hoy hace relativamente poco, como periódicamente hay reuniones a nivel europeo y mundial para actualizar de manera, ¿cómo decir?, saltándose claramente el principio de legalidad penal propio de nuestros ordenamientos, para actualizar el derecho penal internacional informático. Y cómo hay permanentemente grupos de estudios que van afinando los casos, los supuestos de hecho de las normas de delitos informáticos al margen completamente de los estados. Me parece que hay enormes partes de la realidad jurídica que se nos están escapando. Así que lo primero que te diría es, preocupémonos menos de si es derecho, lo estudiamos y luego lo decidimos. Respecto de lo del volumen tercero de la enciclopedia y de dónde situarlo, me alegro mucho de que me hagas esta pregunta, porque si recuerdas, yo no estaba nada convencido del contenido de ese tercer volumen, Jorge. Yo no estaba nada seguro en su momento, pero de esto ya han pasado unos cuantos años, sobre la conveniencia o si de las filosofías del derecho especiales, la filosofía de la responsabilidad civil, la filosofía del daño, del tributo, del acto administrativo, formasen o no parte del núcleo esencial de la asignatura. Y me parece que tu pregunta va exactamente por ahí. Mira, era un poco lo que comentaba antes. Me parece que estamos a círculos concéntricos. Creo que el núcleo duro de la asignatura no está compuesto por las filosofías especiales de una parte del ordenamiento. Lo que me parece es que nuestras tesis acerca del núcleo duro de la asignatura, tipos de normas, cómo funcionan los ordenamientos, cómo se mueven, cómo cambian, esto se nos ha quedado, creo que, desactualizado, y la única forma de entender nuevamente el núcleo central de la asignatura es alejándonos del núcleo central de la asignatura, yéndonos al siguiente anillo, círculo concéntrico, y empezando a estudiar de nuevo derecho positivo. No digo que nos pongamos a estudiar derecho positivo como hace un estudiante de primero, también porque no somos un estudiante de primero, pero probablemente a través del estudio de la dogmática y de las sentencias sea la forma más sensata de tratar de conocer cómo está el derecho actualmente. Si lo que tenemos es una dogmática que vive completamente de espaldas a la realidad jurídica, pues, como decir, directamente habrá que acudir a otras fuentes. Pero mi propuesta pasa precisamente por ahí. Me resultan en este sentido atractivas propuestas como la que tú mismo has trabajado en la edición de algunos volúmenes, en lo que también lo que ha estado haciendo Papagiannis, lo que ha estado haciendo Jordi Ferrer con teoría de la prueba. Me parece que solo si nos vamos a la teoría del proceso, a la teoría de la responsabilidad, a la teoría de la prueba, vamos a poder volver a revisar en serio qué es un derecho subjetivo, qué es una norma de cambio, etcétera, etcétera, etcétera. A menos que pensemos que esto no cambie y es inmutable, y tengo la sensación de que esto es muy extraño que sea así. La última pregunta. A ver, yo no estoy intentando rescatar directamente la dogmática del siglo XIX, no seas tan malvado, Jorge, no esa dogmática. No, yo lo que estoy pensando es en la dogmática actual. ¿Cómo decir? Los grandes nombres de la dogmática contemporánea, bueno, o sea, me parece que no hace falta poner demasiados nombres encima de la mesa. Yo ahora mismo me estoy acercando al derecho procesal, se me vienen unos cuantos nombres a la cabeza de algunos muy importantes procesalistas o de algunos muy importantes administrativistas. Me parece que lo que hay que hacer es leer a estos actuales, no necesariamente volver a Savigny, Yerin y Puchta. Bueno, a Yerin sí, a Puchta creo que no.
que deberíamos, claro, que el problema es que estas dogmáticas parten de una cuestión o de tesis acerca o una determinada forma de llevar a cabo el análisis conceptual en términos de intuiciones y en términos de necesidades conceptuales. Sí, Jorge, es que en este sentido estoy bastante de acuerdo. El problema es precisamente que la filosofía o una parte importante de la filosofía del derecho contemporánea está basada en intuiciones y poco más que intuiciones. Y creo que están hablando de una entidad diferente a la práctica de lo que sucede en los tribunales de Coyoacán, los de aquí de Valdivia, los de Hamilton o los de San Andrés. Es que me parece que buena parte de la filosofía del derecho y buena parte de la reflexión jurídica se ha olvidado de que se supone que nuestra reflexión tendría que ser en torno a lo que pasa ahí fuera, a ese tipo de cosas. No sé si las preguntas tan refinadas respecto de algunos temas sean realmente parte de lo que debemos hacer o lo que podemos aportar. Yo en este sentido, claro, mirad, yo he tenido la experiencia de trabajar en universidades de muy diferente tamaño, de pasar por universidades de muy diferente tamaño. En algunas de ellas, en las más grandes, el Departamento de Filosofía del Derecho era un departamento aislado en el que se trabajaba solos y en discusiones, ¿cómo decir?, internas al área. Si uno se va a una facultad de Derecho más pequeño en el que los compañeros de área son uno o dos, uno se ve más forzado a interactuar con otros compañeros y entrar en discusiones respecto de cómo es el derecho en sí y cuál es el contenido del derecho. Y obliga a revisar las propias tesis respecto de qué es, por ejemplo, qué es lo que hace la dogmática jurídica o cuál es el papel que, por poner otro tema de mis propias investigaciones, cuál es el papel que, de hecho, los dogmáticos y otros tribunales atribuyen a los precedentes judiciales o a las sentencias judiciales. Y perdón por este reconocimiento de ignorancia propia, y uno queda sorprendido. Y uno queda realmente sorprendido y tengo la sensación, a lo mejor pienso que esto es un mal más extenso de lo que me creo y en realidad el mal me aqueja solo a mí, pero tengo la sensación de que no, de que en realidad es poca la jurisprudencia, poca la doctrina y poca las leyes que leemos. Y me parece que hasta que no volvamos a eso, va a ser un poco difícil que realmente actualicemos las discusiones, porque si no nos vemos, perdón que vuelva a insistir, en discusiones sumamente sesudas que no sé si nos aportan algo más allá del gran disfrute que podamos sentir, que confieso que disfruto, que tengo, pero que no sé si nos sirven para decir algo acerca de cómo es la práctica del derecho ahí fuera. Muchas gracias por tu respuesta, Jorge. Por tus preguntas. Gracias a ti. Pues muy interesante el intercambio, está muy padre. A mí me surge una duda, Álvaro, es parte de lo que estoy haciendo es tratar de revisar desde un punto de vista metalingüístico a la dogmática. Pero tristemente lo que he encontrado revisando algunos trabajos de dogmática en América Latina, y no sé si sea cuestión de la tradición romano-germánica, incluso también en España, es que no tienen un mínimo rigor metodológico. Se ponen se trepan en problemas esencialistas, no conocen de teoría de la definición, confunden apreciaciones subjetivas, se filtran cuestiones ideológicas. Entonces, la pregunta es, una filosofía que es un metalenguaje con respecto a lo que hacen los dogmáticos, cuando estas disciplinas dogmáticas son un lenguaje objeto sumamente criticable desde el punto de vista de rigor metodológico, ¿en qué sentido puede tener un papel importante? ¿En qué sentido puedes tomar como un punto de partida relevante pseudoteorías, ocurrencias, imprecisiones semánticas? Pero, etcétera?
Enrique, perdón, no te veo presa del desánimo y del desaliento. Recuerda la primera página de la teoría pura. Es exactamente el mismo punto. Yo creo que la teoría del derecho tiene en este sentido una función crítica importante de la dogmática jurídica, no respecto del contenido o del fondo de las tesis que sostiene, pero sí en la denuncia de errores conceptuales. Esto, como decir, hay que denunciarlo. Y de hecho, me parece que una de las mayores aportaciones que tenemos nosotros que hacer dentro de institutos de investigación o dentro de facultades del derecho es precisamente someter o tratar de hacer más rigurosas las tesis de nuestros compañeros. Y en este sentido funcionar casi como un filtro metodológico. Pero lo que te diría es, Enrique, es ¿y cómo se traspasa esta dogmática a los tribunales? Porque claro, si lo que tenemos es una gran confusión respecto de las tesis que se están sosteniendo de fondo, ¿qué es cómo están operando después los tribunales? Están simplemente, porque en ocasiones, no nos engañemos, también pasa que los tribunales directamente ignoran a la dogmática. Pero hay veces que no, que mala dogmática también se transmite. Me parece que tenemos que dar cuenta de qué es o qué consecuencias se está teniendo en el desarrollo del propio derecho que esta mala dogmática esté siendo empleada a la hora de decidir. Y me parece que esto es parte esencial de aquello que tenemos que hacer en cuanto teóricos del derecho, dar cuenta de qué es lo que está pasando. No te digo meternos al nivel de detalle de, no, mira, es que este tipo de proceso se está decidiendo exactamente así. Pero si lo que tenemos es un problema masivo con teoría de la definición y lo que están haciendo es confundir tesis descriptivas con tesis normativas y haciendo un buen lío, esto me parece que hay que denunciarlo y explicarlo. No sería un punto más, no únicamente que tomen explícitamente dogmática, sino que aprendieron el estilo de razonamiento, el estilo de procesamiento cognitivo de la dogmática, y de ahí se generan las decisiones en las cortes, las decisiones en los tribunales. No es nada más que te citen un autor, es que ellos aprendieron a procesar con todos esos errores metodológicos, y es así como se dictan las sentencias en los tribunales. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que Jorge quería comentar algo más. Si no hay nadie más, yo tendría 2 puntos muy breves frente a las respuestas de Álvaro. Sí, obviamente si no hay otras personas más. Sí, puedo. O sea, lo primero es que cuando hablamos del derecho no estatal, la respuesta es estudiemos primero y después decidamos si es derecho o no. Pero la pregunta es qué decidimos que estudiar. Porque, ¿sabes? El problema del pluralismo te va a decir, o sea, todas las reglas se parecen y las reglas de los niños jugando en el parque, los juegos, el arte, la religión, son derechos. Y entonces alguien te va a decir, no, mira, es lingüístico, lo que llamemos derecho. Pero ese argumento lingüístico es bastante débil porque las reglas el derecho del rugby es diferente de las reglas del soccer, del fútbol. Entonces, es como que, pero obviamente esas no hacen parte, obviamente mi intuición indicaría que esas no hacen parte de lo que estudiamos en las universidades. Ese sería ese es como el primer punto. Bueno, el segundo punto es sobre los círculos concéntricos. O sea, los círculos concéntricos y la idea de que hay un centro duro y es sugestiva, pero yo creo que tiene un problema, al menos intuitivamente, el problema de que las cosas en tanto se parezcan más al círculo concéntrico, más derechos son, o sea, y en tanto no se parezca, o sea, ¿en qué sentido? De que si, digamos, el estudio del derecho se parece al estudio del derecho estatal, entonces el derecho indígena queda un poco afuera porque no es un estado, entonces es una forma incompleta, al menos en palabras de Finis, incompleta, diluida, secundaria, periférica. Y obviamente el derecho indígena no es un estado incompleto. Y lo otro también con nuestros constructos jurídicos, ¿no? Si la norma jurídica central es la imperativa, entonces las demás son normas que no se parecen tanto a la imperativa, entonces podemos generar, no,
Y eso nos genera distorsiones como una de las cuales que tú mencionaste, ¿no? Que el derecho administrativo es en realidad, el derecho administrativo sancionatorio es derecho penal incompleto, o es derecho penal débil. Entonces esas serían como una respuesta a la concepción. Disculpa que esté presionando en los mismos puntos. No, al contrario, Jorge, encantado. ¿Cómo decir? La pregunta acerca de qué es derecho y qué es lo que seleccionamos, me parece que puede tener sentido como pregunta interesante, Jorge, a la hora de tratar de responder a una pregunta que yo tengo las sospechas de que es, metafísica, que es la pregunta acerca de qué es el derecho. Pero la pregunta acerca de cuál va a ser mi objeto de estudio está mucho más sencilla. ¿Me interesa este objeto de estudio? Sí, bueno, ¿está en los límites del derecho? ¿Tengo dudas? Bueno, ¿cuál es el problema? A menos que lo que me digas, Jorge, es que te van a echar de la facultad por estudiar el rugby, entonces te digo, bueno, entonces tenemos pero si no es ningún problema. A lo mejor merece la pena tomarse en serio las reglas del rugby, estudiarlas bien y ver, como han hecho otros con las reglas de los juegos, algunos estudios que me parecen sumamente interesantes, que decir, bueno, no sé si son derecho, aunque están positivizadas de alguna manera, o al menos de los deportes profesionales, pero nos indican algo acerca de qué es el derecho. Bueno, digamos que esta pregunta es importante en términos metafísicos, pero en términos de elegir no tanto el propio objeto de estudio. La segunda, cuidado que los círculos concéntricos no son del objeto, sino de la disciplina. Yo no estoy diciendo que el derecho estatal sea el núcleo duro, en esto podría coincidir, pero no lo sé. Yo lo que estoy diciendo es que el núcleo duro es la teoría de la norma y la teoría del sistema jurídico y la teoría de la interpretación, argumentación, incluyendo teoría de la ciencia jurídica, que para mí son, ¿cómo decir?, aspectos de la misma cosa. En este sentido, ¿cómo decir?, yo no voy a colocar el derecho indígena fuera. Vamos, si alguien me dice que se quiere poner a estudiar derecho indígena para entender mejor el funcionamiento de los ordenamientos jurídicos modernos, solo le puedo felicitar. De hecho, no puedo no recordar el libro de Carl Ewing acerca de los orígenes ahora mismo se me acaba de ir el nombre del libro, disculpadme. No te oigo, Jorge. Llewellyn Howell sobre Custom in the Savage Society, algo así, que habla de los iroquois. Exactamente, gracias. Así que vamos, yo no tengo ningún problema en una vuelta al estudio del derecho consuetudinario. Lo que quiero es la vuelta al estudio del derecho consuetudinario, laboral, minero, esto. Bueno, Álvaro, pues yo creo que ya tenemos para seguir comentando y discutiendo. Afortunadamente sumas de posibilidades enormes. El tiempo de la mesa se acabó. Seguiremos en contacto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, cedo la palabra a Carlos para continuar con nuestra mesa del día de hoy. Muchísimas gracias una vez más. Muchísimas gracias, Enrique, y muchísimas gracias, Jorge.